Ya, ya podemos iniciar. Buenas noches. En este momento vamos a debatir. Somos estudiantes de de psicología de la Universidad UNAD Abierta y a Distancia. Me encuentro con mis compañeros, Lady Joana Peña Lizarazo, Carlos Andrés Núñez, William Fernet y mi nombre, Luisa Fernanda Cabrera. Eh, Vamos a debatir sobre la siguiente pregunta acerca de la fase 3 de esta unidad. ¿Cómo pueden las metodologías participativas promover ciudadanías activas que inician en la actividad de políticas públicas frente a conflictos socioambientales? Bueno, buenas noches compañeros. Desde mi postura, yo opino que sí, las metodologías participativas sí promueven ciudadanías activas, porque siento que estas permiten que las comunidades sean protagonistas en la toma de decisiones. Y aquí hay algo muy importante que hay que mencionar y es que cuando en una comunidad hay actores políticos, que son las personas que toman este tipo de decisiones en construcción en la comunidad, finalmente se crea toda la metodología participativa y se hace como una fusión de la participación de cada una de estas personas dentro de la comunidad y cómo estas investigaciones y esos proyectos que se quieren hacer pues van a tener un resultado positivo para la comunidad, que en este caso en el ejercicio de un conflicto socioambiental es muy importante. También siento que la memoria histórica es muy importante en este tipo de procesos, porque la memoria histórica no solo nos habla del pasado de las comunidades, sino también de cómo nosotros afrontamos el momento presente, cómo esas estrategias de metodología participativa y las ciudadanías activas podemos converger todo esto para que el proyecto funcione o la metodología funcione. Y también nos habla un poco del futuro, porque también la intención de esto es buscar que estos proyectos, estas iniciativas de comunidades tengan un futuro y tengan una proyección que realmente lo que busca es minimizar el conflicto socioambiental o trabajar en este tipo de problemáticas más adelante y también ver qué puede pasar con esto. Entonces, esa sería mi postura inicial frente a la pregunta. Gracias, Carlos. Sí, muy en coherencia también con lo que nos aporta el compañero. Mi postura también es a favor, ya que estoy también de acuerdo en que desde allí se visibilizan las experiencias y afectaciones reales en las comunidades. Adicional a lo que nombraba Carlos un poco de incoherencia es a la historia que él relata y es que justamente esas activaciones políticas comunitarias tienen una función más allá y reducir la brecha entre el Estado y la comunidad. Entonces, tenemos una historia que sí nos habla desde unas rupturas o unos hechos que quebrantan como el objetivo de ir juntos, Estado y comunidad. Y se supone que desde estas estrategias la idea es reducir esta brecha, que se incorporen múltiples dimensiones de conflicto a nivel social, cultural, emocional y ambiental, con el fin de fortalecer una ciudadanía que incida en lo público. Entonces, en los conflictos, como los nombraban las lecturas de Hidroituango y el Quimbo, se evidencia que hay emociones, hay unas luchas, hay unas formas de vida de esas comunidades que muchas veces no son pues consideradas en las decisiones institucionales. Y cuando las comunidades logran esas participaciones, las políticas públicas pueden ser mucho más justas o equitativas a las necesidades del contexto. Digamos que se busca promover con esas acciones una comunidad organizada, porque también es muy importante que sea organizada, que se visibilicen saberes locales y las emociones junto con ellas, porque además también se generan procesos de co-creación y de soluciones. Entonces, no solamente mirar como lo que se afectó, sino también prever posibles eventos y adicional, pues encontrarle una solución a lo que se pueda desde el contexto y el territorio que se esté hablando. Y todo eso nos va a conllevar a un empoderamiento político, que es lo que se busca más allá también, y es como que esa comunidad permanezca en ese sentido político unida y en pro de alivianar esas coyunturas. Otro aporte
es fortalecer la conciencia ambiental y la organización social que hay en esas unidades, ¿no? Pues obviamente ellos llevan un proceso, tienen que llevar un proceso de unión, de, de acogimiento, para que la ciudadanía esté más activa, más unida, y pues ellos puedan exigir, digamos, los derechos que necesitan, pues para seguir su vida como más tranquila, el ambiente ya que han llevado el estrés dentro de las comunidades acerca de esas, como los proyectos que buscan es como reubicar a las personas y llevarlos como a un estrés, no a una tranquilidad, sino a un estrés y lo que necesita es eh, tener una paz mental dentro de la comunidad, una acogida dentro de las políticas públicas, el gobierno llevar una acogida más hacia las comunidades, tener más responsabilidad a sus necesidades, sus, a sus proyectos, llevarlos a una estabilidad emocional, social, económica, que es lo que les impactan a ellos, ¿no? Como comunidad. Bueno, teniendo en cuenta que estamos abarcando la materia de políticas públicas y las prácticas metodológicas participativas, em, considero, tengo una postura un poco en contra, teniendo en cuenta que en muchas ocasiones las entidades gubernamentales en diferentes ámbitos sí generan programas o generan situaciones en las que permiten que las personas participen para entregar sus ideas, para aportar a la construcción de diferentes acciones en las comunidades, pero en realidad muchas veces esas decisiones ya están tomadas a nivel de gobierno, o si es una situación al nivel de una empresa también ya está tomada. Y lo que se busca en realidad es hacer que las personas se sientan partícipes, pero al final en la práctica no se ve reflejado lo que las personas aportan. Las escuchan, pero pues no necesariamente tienen en cuenta lo que proponen. Entonces, esa es una de mis posturas. Adicional a eso, para responder a uno de los planteamientos de la compañera Lady, em, comparto que las metodologías participativas sí permiten visibilizar las experiencias de la comunidad, pero no garantizan que vayan a ser tenidas en cuenta en las políticas públicas dentro de una comunidad. En algunos casos esa participación comunitaria puede quedarse en un nivel de consulta o de mero simbolismo. Y las decisiones finalmente pues las toman las cabezas que están en la organización o en la población. Eh, Esto pues digamos que considero que aunque en ocasiones, si bien es cierto, las entidades gubernamentales toman, eh, toman su liderazgo y toman buenas decisiones, eh, cuando la gente se percata de que no fueron tenidas en cuenta sus solicitudes, pues eso puede generar frustración, puede generar desconfianza o puede incluso llevar a que se presenten situaciones que no se deberían presentar dentro de una comunidad. Desde mi rol como psicólogo, también me parece importante que se tenga en cuenta pues que sí debemos promover esa participación, pero además entrar a validar que efectivamente sean tomadas en cuenta para que al final del ejercicio, dentro de las políticas públicas, se puedan llevar a cabo las ideas de las personas que efectivamente pueden aportar al crecimiento de una comunidad. Pido un momentico la palabra. Sí, muy en coherencia con lo que decía el compañero. Digamos que sí iba a generar ese tipo de frustración. Por eso hice como hincapié en que debía ser una comunidad en lo posible organizada. Evidentemente, nuestra cultura colombiana es compleja
Y las organizaciones muchas veces, o bueno, las comunidades les falta un poco como ese tema de la organización y por eso no logran mucha fuerza, pero algunos territorios sí logran esa fuerza cuando la comunidad realmente está muy organizada, está muy consolidada, tiene unos objetivos muy claros. Pero también entiendo que hay muchas también, muchas luchas en comunidad que sí se van por la borda porque lo que tú dices, ya tienen en cabeza a alguien liderando, lo hacen como por protocolo y digamos que las consultas no llegan más que a eso, unos ideales. Pero sí, sí hay como que tener en cuenta que o se le apuesta a que nosotros como psicólogos apoyemos en esa fuerza política y que la comunidad realmente logre estar organizada para generar un impacto. Efectivamente, y digamos que esa es una de las tareas importantes que tendríamos nosotros allí, porque es como esa etapa en la que entraríamos a evaluar cómo desde nuestro rol podemos hacer que eso efectivamente sea tomado en cuenta. Entonces sí es muy válido y es muy importante estas prácticas dentro de una comunidad, pero pues efectivamente generando esas situaciones en las que realmente la gente sea tomada en cuenta. Compañeros, yo quiero aportar a esto que finalmente una de las problemáticas más fuertes en Colombia es que en las comunidades no hay actores políticos. La gente tiene la cultura, o me incluyo también, de que las decisiones de las comunidades las deben tomar los gobernantes, los alcaldes, los presidentes, y las comunidades no se ponen al frente de la toma de decisiones, teniendo en cuenta, por ejemplo, que un problema de una crisis socioambiental pues afecta a todo el mundo. Entonces, siento que desde el rol de psicología, lo que nosotros tendríamos que entrar a revisar con las comunidades es cómo podemos hacer de que estas personas sientan y se apersonen y se empoderen de la toma de decisiones en la comunidad. Así, digamos que en la práctica muchas veces, como ustedes lo están mencionando, es muy complicado que a veces, no sé, un gobierno o una entidad tenga en cuenta la comunidad, pero por lo menos que haya una conciencia clara de que la toma de decisiones no depende 100% de estos actores que finalmente van a tomar decisiones por todo el mundo, y es lo que ha pasado en toda la historia de Colombia. Así es, compañeros. También pienso que hay limitaciones, como la falta de recursos. Siempre la falta de recursos es el primer factor para, para lograr que esa comunidad esté unida. Tiempo o acceso a información. Pocos tienen información acerca de esos proyectos, de esa construcción, de esa posibilidad de mantenerse más unidos ellos y luchar por sus territorios, ¿no? Em, Siempre la información a veces es confusa, que digamos en este caso, yo conozco, bueno, yo tengo un familiar que ellos vivieron eh, eso de la represa y del Quimbo, ¿no? Ellos fueron desplazados, no los reubicaron bien, muchas dificultades, su economía se fue al piso, eh, hacían muchas protestas, manifestaciones, y el gobierno pues finalmente no los reubicó, no cumplió con lo que habían puesto. Entonces, pues, o sea, es complejo. Han tenido reuniones, siguen en reuniones y no logran su estabilidad económica, social, educativa tampoco. Realmente no han sido reubicados como lo planteaban en, en esas reuniones que exponían esas hidroeléctricas. Esto quería aportar también. Ok, compañera. Yo creo que me tomé el atrevimiento de tomar un apunte de unas conclusiones. Me gustaría mencionar que en general en este conversatorio se puede deducir que las metodologías participativas tienen un gran potencial para promover ciudadanías activas y fortalecer el vínculo socioambiental,
pero que sin embargo también hay que enfrentar desafíos que limitan su impacto en las políticas públicas, que era lo que mencionaba el compañero William y la compañera Lady. Y por eso es importante seguir fortaleciendo estos espacios para lograr procesos más inclusivos, reales y sostenibles, que finalmente viene un poco apalancado con lo que mencionaba de que hay que hacer ver a la comunidad como actor político y que se involucre, que conozca, que lo que dice la compañera Luisa es cierto, muchas veces la gente no se entera de lo que está pasando alrededor y pues finalmente la gente que no conoce el entorno pues no va a tener como un momento de tomar una decisión o por lo menos de saber qué es lo que está pasando y poder llegar a una conclusión asertiva. Entonces, estas serían como las conclusiones del encuentro. No sé si alguien tiene algo más que aportar. Sí, por ejemplo, también hay mucha contaminación ambiental. Eso pues no favorece mucho también al ambiente, al entorno. En- Contaban que también habían, talaban muchos árboles y se veía la contaminación y nadie, digamos que del gobierno, podía hacer absolutamente nada si recogían, si reubicaban esos, bueno, esos árboles muertos, ¿no? Esos seres muertos, porque también son unos seres, no hacían esa limpieza. Entonces, pues, tanto traían caos en las familias, como que en el entorno, viendo esa destrucción de, de la naturaleza. Así es, pues agradezco mucho a todos nuestros compañeros por la participación en este conversatorio y ya finalizado, nos veremos en próximos trabajos. Muchas gracias. Muchas gracias para todos, Gracias. compañeros. Gracias.